Bienvenidos a pocas horas de la segunda vuelta de elecciones cruciales del 13 de abril. Es vital dilucidar hoy definitivamente cuál es el dilema del país y para eso nada mejor que dos invitados excepcionales por su trayectoria, su vocación, sus definiciones y su posición ante la coyuntura actual. Uno, el doctor Ricardo Noboa Bejarano, fue candidato a la presidencia en el 96, antes diputado, como le llamábamos entonces, después se hizo cargo del Consejo Nacional de Modernización y en la parte jurídica profesional le ha tocado romper lanzas con la mafia recientemente por defender a un cliente, caso que finalmente ganó, exponiendo el riesgo que corren todos, aún en lo jurídico, si patrocinan una cuestión así. Mientras que Juan Carlos Holguín fue ministro de Relaciones Exteriores, realizó una labor excepcional evacuando ecuatorianos de Ucrania, especialmente antes candidato a la alcaldía de Quito y ahora articulista de gran fuste en Expreso. Comienzo precisamente con un intercambio que tuvimos con Juan Carlos Holguín el viernes pasado en el programa Decisiones de Jorge Ortiz en Quito, cuando hice una alusión yo a la Revolución Ciudadana y él se permitió hacer una precisión muy importante. Aquí tienen un aliado que es el crimen organizado que va a tener al país como una metralleta. Ah, ¿ustedes no quieren que le quiten los dólares? Vamos a ver. Bueno. Esa es la diferencia. Ellos tienen un ejército paralelo que tiene al país sitiado. Lo digo yo que vengo de una ciudad sitiada. Yo vivo en San Borondón, sitiado por Durán, sitiado por Guayaquil y no me puedo mover sin seguridad porque por mencionar un nombre en un programa cualquiera, un nombre, tengo una amenaza de muerte y no sé si aquí lo conté alguna vez. Me tocó desactivar a mí una amenaza de muerte yendo yo sin contar a la policía que iba a hablar con Rasquiña en Manta para que los choneros no me maten. Ese es el país que vivimos ahora. Y en el momento en que alguien diga, nunca les van a quitar el dólar, pamplinas. Ah, tú quieres que no te quiten el dólar y no quieres recibir lo que te vamos a dar. Vamos a ver qué le pasa a tu familia. Esa es la diferencia. Ellos tienen a la mafia como su aliado. Y este país lo tiene que comprender. No me atrevo a corregirle a Carlos, pero quiero hacerlo porque el narcotráfico no es aliado de la Revolución Ciudadana. Es la Revolución Ciudadana en su gran mayoría. Qué increíble. Y la dictadura de Maduro es una narcodictadura. Lo que empezó como un proceso ideológico del socialismo del siglo XXI por parte de Hugo Chávez siempre tuvo a las estructuras criminales como parte de su proyecto político. De un estilo distinto, pero con igual dureza y profundidad. Ricardo Noboa advirtió sobre el propio Maduro. Después del debate Noboa-Luisa, el significado y el valor de querer acercarse a Trump por un momento por una candidatura, diría yo, mientras que por otra, el esmero estaba en normalizar relaciones con Maduro. El presidente Trump, guste o no nos guste su estilo, el presidente de los Estados Unidos de América, ejerce un liderazgo fuerte y el presidente ha declarado al régimen de Maduro una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es casi una declaratoria de guerra. Y la segunda frase dice: el presidente subrayó que tolerar el régimen de Maduro equivale a financiar el terrorismo y la delincuencia transnacional. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede la candidata Luisa González hacer una declaración diciendo que va a reconocer al régimen de Nicolás Maduro, dándole una legitimidad absoluta, desafiando al primer socio comercial que tiene el Ecuador y a las democracias occidentales que han condenado ese régimen, alineándose Luisa totalmente con Cuba y Nicaragua, que son las dictaduras más corrompidas que tiene América Latina? Solo por ahí ya te diría Ella dijo el objetivo, que no puede ser jefe es una de Estado. razón. Verá a su manera.
llega gracias al auspicio de Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Bueno, ya conocen ustedes el nombre de nuestros invitados, sus antecedentes remotos y sus posiciones recientes. Ahora, apréstense a sus orientaciones críticas en un momento crucial sobre el dilema del país. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos, buenas noches a todos. Los antecedentes están situados, como dije hace pocos instantes, y el dilema está a la vista para el próximo domingo. Empecemos por allí. Con las últimas circunstancias de la campaña, ¿qué es lo que estamos enfrentando en realidad más allá de dos candidaturas diversas? Yo te diría, buenas noches, Carlos, y un gusto Bienvenido, estar doctor. con Juan Carlos aquí, compartir el panel. Yo te diría que la frase aquella de Villavicencio, este domingo o gana la mafia o gana la patria, antes de las elecciones del 2023, se ha vuelto aún hoy más grave. Porque hoy es, si se pudiese decir, una peor mafia. Hay una identificación de los grupos delincuenciales y terroristas con la candidata Luisa González. Así ella no quiera reconocerlo, así ella haga los esfuerzos para decir que va a mantener el dólar, pero en el fondo, cuando ella acepta en el debate que va a reconocer a Maduro, y cuando quienes están detrás de ella, Patiño y Correa, tienen un programa en la televisión rusa en que hacen un diagnóstico apocalíptico de lo que son los Estados Unidos y el dólar. Eso es justamente respaldar a aquellos grupos que hoy en día tienen al país complicado. Por lo tanto, la frase de Villavicencio tiene gran actualidad hoy en día. Le dio mayor gravedad Juan Carlos Holguín en el programa que referí el viernes anterior. Dijo, ya no la patria o la mafia, dijo el narcotráfico o la democracia. ¿Por qué, Juan Carlos Holguín? Bienvenido. Buenas noches, Carlos. Un saludo a Ricardo. Porque eso es lo que estamos jugando este día domingo. En el 2006, Carlos, se jugaba un dilema ideológico porque dentro de la capacidad que tuvo el entonces candidato Rafael Correa, joven candidato, 42 años de mi edad, se metió a mucha gente ideológica en el bolsillo. Veía unas declaraciones de Manuela Gallegos y adicionalmente unas declaraciones de Correa contra Gustavo Larrea, y uno se da cuenta cómo mintió, cómo engañó a tanta gente. Esa línea ideológica que en su momento fue el socialismo del siglo XXI se convirtió en una narcodictadura, que es la narcodictadura venezolana, que tiene dentro del sostén de su proyecto político al narcotráfico. Ese narcotráfico es el que después, por temas ideológicos en las relaciones con las guerrillas colombianas, con los carteles mexicanos, terminó en una gran industria que son las economías ilegales, no solamente en la cocaína, el tráfico de personas, la minería ilegal, que es un fenómeno que no lo vemos con mucha preocupación acá, pero es uno de los cánceres más grandes que tiene el país.
eso representa la Revolución Ciudadana porque tiene, lamentablemente, desde el origen de su proyecto político, acuerdos que fueron tácitos, quizás unos no buscados, pero donde ya al final del camino fue muy tarde salirse de ellos. A lo largo del programa veremos por qué eso es inequívoco o puede ser cuestionado. Quienes quieran más detalles de lo que Juan Carlos Holguín describe como un proceso de engaño y denomina así engañó hasta a los suyos, les recomiendo el artículo de Expreso denominado Un voto para poner fin al canibalismo político en la edición de hoy. Antes de proseguir con nuestros invitados y pedirles yo más fundamentos o elementos, pistas y pruebas de lo que acaban de sostener con tanta claridad y gravedad, permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a Su Manera. Estamos también en Extreme TV Cable, que es canal 15 de Vito TV o, si prefieren alta definición, 709, el mismo canal. DirecTV, el canal es 194, corresponde a Manavisión. Señal abierta solo en Manaví, allá como Canal 9. Además, María Clara Triviño Martínez. Gracias a RTV estamos en todas las cableras, eso quiere decir que usted nos puede ver a través de DirecTV, canal 177, CNT, canal 12, TV Cable, canal 69, Claro TV, canal 30 y Cable Unión, canal 9. Y el número aproximado de hogares que se reúnen a esa hora y que nos ven a través de esas cableras son aproximadamente 40.000. Carlos. En radio se unen por lo menos en esta época 10.000 más ya, sobre todo en vehículos. Gracias a Radio Centro 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM en Portoviejo para todo Manaví. La misma frecuencia, pero de La Bonita del centro del país. Desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Lo siguiente tiene que ver con algo que el doctor Ricardo Novoa Bejarano justo acaba de mencionar y que creo importante es agregar un poco más. María Clara. Y es uno de los hechos más desconcertantes y contradictorios que recoge un reportaje de Francisco Garcés de Ecuavisa, y en el siguiente veremos la conversación que tuvieron el expresidente Correa con Patiño en Rusia Televisión, donde echan abajo todo lo que las intenciones que tenía la candidata González por respetar el dólar y respetar la dolarización. La desconfianza en el dólar fue otra vez demostrada por líderes correístas, esta vez en el programa del expresidente Rafael Correa en el canal financiado por el gobierno de Vladimir Putin, RT. El ex canciller del correísmo y asambleísta electo Ricardo Patiño dijo, sin mostrar evidencias, que la desconfianza al dólar es muy alta y en las próximas décadas se verá otra moneda que desplace a la estadounidense. El diálogo de media hora se centró en criticar las políticas de Estados Unidos cuando la candidata Luisa González ha hecho esfuerzos por acercarse a ese país. Y en su conclusión, Patiño dijo que las políticas estadounidenses terminarán afectando al dólar, otra vez sin referirse a algo concreto. Que mucha gente va a deshacerse de sus reservas en dólares y la va a poner en una canasta de monedas o la va a poner en otra moneda que le pueda tener confianza, pero los Estados Unidos, por el abuso, es decir, el exceso del abuso, que suena muy feo, pero el abuso que han tenido de haberse apropiado, de haberse robado valores, riqueza de otros países, el nivel de desconfianza del dólar es tan alto que en los próximos, décadas, ellos van a perder. Coincidieron en que el dólar se debilita por la desconfianza creciente en Estados Unidos y otros países. Es una decadencia que no es que se la ve ya en este momento, pero los números, las cifras y los acontecimientos indican que va en una declinación sostenida. Con lo que ha pasado cuando los Estados Unidos están tomándose los bienes de Rusia, cuando en una conducta de piratería del siglo XXI se le robaron el oro a Venezuela, se le robaron una empresa petrolera, la refinería en los Estados Unidos. Correa y Patiño se suman a otros dirigentes de la Revolución Ciudadana que han criticado la dolarización y han planteado reemplazarla con otra moneda. La parte grave de esta reseña que hace Francisco Garcés, usted la ha mencionado, pero ¿por qué no reconoce que hay una parte positiva?
que Luisa González no dice ni piensa exactamente lo mismo que ellos, ni se ha adherido a su criterio, y mucho menos reconocido que eso será su criterio económico. ¿Y usted cree que Luisa González va a ser Lenín Moreno y cree que se va a rebelar contra el liderazgo de Correa o de Patiño? No, eso es ilusorio pensarlo. Y por eso justamente es que se elige candidatos que no tienen, con el debido respeto que me merece la señora, no tienen la dimensión para encargarse de un país cuando este país afronta crisis complejas. De tal suerte que yo lo que saco en conclusión también de esa entrevista es que si el dólar está tan mal y si Estados Unidos es el moderno pirata, si se piensa así, lo lógico es salir de la moneda no en 10 años, sino en 10 días, a partir de que se toma el poder, como seguramente va a ocurrir en el evento de que Luisa González gane. Luisa González dice también, yo no le voy a dar el salvoconducto a Jorge Glass, en otra negativa a algo que es una necesidad sentida del correísmo. Yo tampoco creo que así va a ser. De tal manera que yo creo que la desdolarización viene y el salvoconducto va. Ok. Juan Carlos Holguín, con esta advertencia, más la severidad de la que usted hizo, de la que hace hoy en el periódico, en ese programa que compartimos el viernes, en lo que reitera ahora, ¿cómo explicar que casi 44% de ecuatorianos hayan creído en ella en la primera vuelta? Creo que el correísmo es un fenómeno que se consolidó por el alto precio del petróleo en su momento. Las obras que logró hacer el correísmo son innegables, fruto de esa gran cantidad de dinero que existía en el Ecuador, pero con mucha corrupción. Es difícil en provincias como Manabí. Conversaba hoy con un amigo de Tosagua, qué es lo que pasa allá. Gente que después del terremoto recibió su casa, recibió tangiblemente su casa. Muchos que después se decepcionaron porque se dieron cuenta que les dieron una casa de $9.500 y se había pagado por ellas $30.000. Pero finalmente, cuando sales de un proceso totalitario, donde están las estructuras criminales como parte de ese modelo político-económico, y llega la democracia, viene esta famosa frase de o gobernamos nosotros o no es nadie. El Ecuador tuvo la bendición de tener un cambio desde adentro. El fenómeno de Lenín Moreno no lo han tenido los venezolanos. Desde allí empezó esta depredación política que utiliza, como utiliza la narcodictadura de Maduro, a las estructuras criminales como parte de su movimiento popular. Y lamentablemente, ante la democracia, ante la libertad, los recuerdos todavía de lo que sucedió durante esa década son los que a la gente todavía les queda en mente. Eso explica el fenómeno. Otros piensan que ustedes exageran. Y para confrontarlo, la siguiente pieza es fundamental, en la cual han reparado muy poco una serie de espacios y analistas a cuenta de que se divulgó primero básicamente dentro de la basura o del fake news de redes sociales. Y esto no tiene nada de eso, por lo visto, María Clara. Precisamente en redes sociales ha trascendido una conversación que se viralizó entre el ex general de la policía, Víctor Arauz, y Naim Masú, denominado El Turco, recientemente detenido en Bogotá, sin que se agilite su extradición, como también ha sucedido con la de Hernán Luque, pero en Argentina. Me quieren sin que me cueste un centavo conmigo. Armaron una campaña para detenerme. ¿Qué me interesa? Pero a los 6 veces, en la tercera llamada, dijo Víctor, ¿quién era Andrés? 6 meses antes, nadie, 3 meses todavía conmigo. Yo tenía otro perfil. Yo dije, quinta llamada, que era el mismo. Que bueno, presidente, ¿cuáles son las condiciones? Ahí es que más relevante a nosotros. Y en la sexta llamada, me dice, ¿qué fue? Lo decidiste para decirte cuál es tu línea discursiva. Nos reunimos en Venezuela para invitarte que no tienes que ser tu decir como porque en el momento que ya decidamos, yo soy el que tengo que empezar a
apoyar al saltar, y tú cuando nosotros te digamos saltar a la vez. Entonces digo, o sea, yo voy a ser un hiperético. Yo voy a eliminar los derechos de los delincuentes. Para mí los delincuentes no tienen derecho. En mi gobierno ningún policía tendrá miedo de darle bala a los delincuentes. Voy a construir 3 grandes cárceles y 3 grandes cementerios. El mensaje está claro. Delincuentes a las cárceles, criminales, asesinos y violadores y secuestradores al cementerio. Con mi criterio, y no me lo voy a preguntar y cuánto me te la gana, jugar el dinero que me pero yo quisiera tener tu yo mentí, o sea, yo tengo en mi vida tal vez las marcas, porque el otro no sé si se puede. ¿Y cuál es la otra condición? Me dijo textualmente, que eso no te lo puedo decir a cualquier persona. Yo quiero ver caminando a Lenín Moreno, pero entrando a la casa. Un sarcasmo, ¿no? Si te imaginas, quiero que me esté caminando. Y hacemos una celda mixta con nosotros, ¿no? Con Roldán, con Chileno y otro nombre de otra mujer. Y una mujer. Y hermanos, una mujer bonita. La versión que trascendió originalmente no incluye el video cuando Lenín Moreno denunció que jamás se imaginó que lo que querían con él era eliminarlo físicamente, de la forma en que alude el general Víctor Arauz, que se lo había propuesto o se lo había comentado Correa. Con esa declaración, además, el general Arauz explicó por qué él no había aceptado la propuesta del correísmo a la cual él se acercó en su aspiración de ser candidato presidencial. Queda muy claro lo que dice. Terminaría siendo un títere de este hijo. ¿Ok? Pero más allá de esto, ¿qué es lo que esto revela respecto a las dimensiones que ustedes dos ven que hay atrás y algunos no terminan de creer o de comprender? Bueno, lo primero que me revela ese escalofriante video que yo no había visto es que cuando se comenta que al general Gabela o a Fausto Valdivieso o al señor Quinto Pazmiño los eliminaron, pues a lo mejor es verdad, pues, ¿no? A lo mejor los eliminaron, pues. Porque si se habla aquí de que había un complot para meter en la cárcel y producto de un motín eliminar a Lenín Moreno, a María Paula Romo y a otras personas, entonces toma cierta credibilidad el hecho de que hayan eliminado amigos incómodos o enemigos confesos en la época del correísmo. Y lo que yo decía, ¿y por qué a cierta gente parece no importarle? Es decir, todos son iguales, nada más allá de que eso tiene veracidad, nadie lo ha cuestionado. ¿Por qué esta especie de indiferencia, de pasividad de un sector de los votantes? Pero yo no sé si es realmente pasividad o mucha gente no está preocupada, el pueblo en su diario vivir, de observar y darse cuenta de todo lo que ocurre, o también tal vez no le da la suficiente credibilidad, pero la obligación de los medios de comunicación y de aquellos a quienes los medios nos invitan para hacer opinión es realmente destacar estos hechos, censurarlos y advertirle a la comunidad que tal vez estemos nombrando a una pandilla criminal. La nueva generación que representa a Juan Carlos, casi con la mitad de edad de los dos, ¿cómo ve este fenómeno? Porque no vivió tan directamente el correísmo, quizá le da igual, le parece una historia más producto de la campaña, o como alguien decía y criticaba recientemente, nos hemos resignado a la violencia y a este nivel de convivencia con las mafias, con tal de que no me toquen, con tal de que no se metan conmigo, o mientras yo no me involucre, se van a matar entre ellos. Ya no soy tan joven y la mayoría no la mayoría, pero una gran parte de los votantes ecuatorianos no son los que votaron por Correa en el año 2006. Los menores de 25 años son los votantes menores de 25 años, es una generación que creció en el dólar, que de niños
de cierta manera oyeron por sus padres lo que pasaba con este aparato totalitario que tuvo el correísmo. Y reflexiono, Carlos, algo escuchándole a Ricardo, escuchándole a usted, y le hago la pregunta a usted. ¿Cuánto tiempo le tomó a usted, Carlos, y perdón que lo pregunte, claro, darse cuenta lo que era el correísmo? ¿Cuánto tiempo le tomó a Manuela Gallegos, a Gustavo Larrea, a Juan Sebastián, María Paula, sí, y al presidente Moreno? Fueron parte del gobierno de ellos. Fue muy hábil. Si a eso le sumamos, porque no son millones de dólares, Carlos, lo que utilizaron en el aparato propagandístico, fueron cientos de millones de dólares utilizados en una manipulación absoluta durante una década para posicionar a un caudillo cuyo ego y vanidad es lo que lo está matando. Bueno, por ahí va la explicación. Enseguida volvemos con más. María Clara. Precisamente en el siguiente bloque tendremos 3 reacciones sobre el pedido de ayuda especializada internacional para combatir la inseguridad en el Ecuador. 2 generaciones distintas, representadas por Ricardo Noboa Bejarano y Juan Carlos Holguín, coinciden felizmente en un mismo fin: privilegiar la democracia ante el peligro de que termine de instalarse el narcotráfico. Nosotros estamos en una ubicación estratégica. Como usted lo menciona, el futuro aeropuerto de Guayaquil está a menos de 4 kilómetros de donde nosotros estamos. Y aparte, la importancia de estar cerca de los puertos. Por eso es la visión de este proyecto. Hemos podido llegar a tener un diseño moderno y vanguardista en el cual hemos integrado las áreas de almacenamiento y oficinas de tal punto que tengamos un producto que satisfaga la necesidad de las empresas para optimizar su cadena de valor. Nuestro diseño no solo está buscando complementar las necesidades de las oficinas, sino también poder satisfacer a sus colaboradores. Y actualmente somos los abanderados del desarrollo de la nueva ciudad de Guayaquil. Es cierto que nosotros ya cumplimos, ya hicimos nuestra parte y merecemos algo de tranquilidad y descanso. Pero la patria nos está llamando. Así que vamos a tener que salir a votar por nuestros hijos y por nuestros nietos, por el Ecuador que tanto amamos y que debe ir para adelante. En OX Sport Agency impulsamos el talento deportivo al máximo nivel. Ofrecemos asesoría integral desde gestión de proyectos hasta marketing deportivo. Conectamos a nuestros deportistas con oportunidades globales y les preparamos para brillar. Unimos pasión y estrategia para que cada atleta alcance sus metas. Únete a OX Sport Agency y lleva tu carrera al próximo nivel. Contáctanos hoy. Pacific Terminal. Primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Vera a su manera, crítico e independiente. Hemos consumido la mitad de este programa sin que se sienta ni parezca, lo cual lo celebro y estoy seguro que ustedes lo disfrutan. Pero más que eso, lo aprecian, en este momento crucial sobre todo. El reprise es, por si acaso, en One Plus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, Claro TV, CNT, solo que mañana, al día siguiente, 6 de la mañana. Y el periódico digital Ecuador en Vivo sube un resumen a su portal principal y página de noticias apenas concluye, aparte de ponerlo también, colgarlo, se dice ahora, subirlo,
Colgarlo para mí es otra cosa. En su canal de YouTube, en donde tiene un nivel de reproducciones récord, del cual se ufana Alfonso Serrano, ¿es, no? Alfonso Serrano, pues sí. María Clara. Retomamos el tema del dilema del país y en ese mismo programa, en Ver a su manera, hace 4 años atrás, en el 2021, Alfonso Harp, que es analista de Radio Centro, abogado, también exdiputado, resaltó la necesidad de pedir ayuda militar especializada extranjera para combatir la inseguridad en nuestro país. El presidente de la República tiene que pedir ayuda internacional para esto y tiene que solicitar esa ayuda al país con el mejor manejo de seguridad ciudadana que hay en todo el planeta, que se llama Israel. Y esto no es algo nuevo. Hace 35 años León Febres Cordero, para pelear contra la guerrilla, trajo a Rangacid. Ahora hay que traer 10 Rangacid si es necesario. Que el Estado de Israel nos provea una estrategia y sobre todo un equipo humano que venga a asesorar al presidente de la República, al gobierno, a la comandancia de la policía, a las Fuerzas Armadas. Es la única manera de poder vencer a la delincuencia. Si no, la delincuencia nos come vivo como nos está comiendo carne. Se lo trajo Eric Prince. Está en el país desde la semana pasada, estuvo en el programa el día domingo. ¿Es correcta esa decisión? Carlos, gran cantidad de países piden ayudas internacionales en diversas materias. Una materia es la seguridad, otra materia es la educativa, otra materia es la salud. Cuando tú tienes Fuerzas Armadas y policías sólidas en el país, ¿qué temor tienes de poder traer un experto que venga y ayude? ¿Sabe usted cuántos científicos alemanes Estados Unidos contrató o llevó después de la Segunda Guerra Mundial para contribuir no a combatir unas cuantas pandillas, la conquista del espacio, sino para la conquista del espacio? De cohetes, correcto. 500 científicos se fueron con Wernher von Braun para ayudar a los Estados Unidos a desarrollar los programas espaciales y los temas atómicos. Y aquí nos llama la atención que venga un gringo a poder emitir ciertas opiniones en materia de seguridad. No, eso realmente es una alcahuetería. Y yo mencionaba el otro día que cuando nos hablan de cesión de soberanía, que se acuerden de Angostura. Eso fue ceder soberanía. Bien, de paso, también recoge ese tema hoy día Juan Carlos Holguín en su artículo. Y disculpe que lo mencione tanto, pero más que haberlo disfrutado en su lectura, es enormemente aleccionador en cuanto a la historia. Dice, pero el mayor daño es el habernos dejado un país en manos del narcotráfico. Taparon todas las cifras, escondieron lo que realmente sucedía. Según un líder de las FARC, el correísmo recibió fondos para su campaña desde esa estructura narcoterrorista. Pero hay algo más que preocupa a otros del elemento que hemos comenzado a analizar. María Clara. Vean ahora la curiosa forma en que un alto miembro de la dictadura venezolana, Diosdado Cabello, comenta la vinculación de Eric Prince en la lucha contra la inseguridad en el Ecuador. El tema de Eric Prince en Ecuador es el asesor del narcotráfico en Ecuador. Se le está poniendo dura la cosa para sacar la droga por aquí. Y mandaron un asesor de narcotráfico para allá, para Ecuador. Por otro lado, la candidata Luisa González aseguró en Radio Morena que lo que había hecho el gobierno ecuatoriano era contratar un asesino para combatir la inseguridad en el país. Traen a un asesino extranjero que con fondos de los ecuatorianos, que debería servir para fortalecer y para equipar a nuestra fuerza pública, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, está haciendo campaña política. Porque... Juan Carlos Holguín, eso es como lo ven Diosdado Cabello y Luisa González. Iba precisamente a tomar este video porque le escuché hoy, y no solamente esta parte en el cinismo de la candidata González, sino que en otra parte menciona que ella confía en las Fuerzas Armadas y que ha enviado un mensaje con el himno de Paquisha, que tanto le recuerda a ella
lo altivas que son nuestras Fuerzas Armadas. Ellos destruyeron las Fuerzas Armadas, Carlos. El señor Patiño, que no es solamente un analista económico actual para hablar sobre el dólar, fue quien, si no me equivoco, en la toma de posesión del presidente Correa en el 2009, después de la Asamblea Constituyente, enfrente de Raúl Castro, dio a conocer que la Revolución Ciudadana iba a armar los comités de Revolución Ciudadana. Él como canciller pasó después al Ministerio de Defensa, que buscaban el debilitamiento de las instituciones más importantes que tiene este país. El señor tiene un historial como guerrillero, tiene un historial como ideólogo de revoluciones a las que después alabó como la nicaragüense. Hoy anuncia Luisa González, en vez de tener aquí a un experto en seguridad, que puede ser de Israel, de Estados Unidos, pero lo importante es que tenga la certeza de haber tenido dentro de la decencia de su oficio éxitos, y él lo tuvo en El Salvador. Ella anuncia ahora unos comités de paz en los barrios. Eso no es más que la demostración de que ella no gobierna. Gestores de paz en los barrios. Gestores de paz que en van a los ser barrios. los encargados en coordinar y defenderse para que no se infiltre el crimen organizado. Esos son los proyectos de estos ideólogos del narcotráfico que se metieron bajo el eslogan de revoluciones ciudadanas a la mayoría de países que tuvieron lo que después trataron de esconder, que era el socialismo del siglo XXI, ante el fracaso venezolano. Bueno, tendremos más sobre eso mañana, en un programa especial. Qué coincidencia que lo mencione. Pero antes esto, María Clara. Al volver, cuando regresemos a nuestro programa La Posición Pública, que ha conmovido a todo el Ecuador, las declaraciones de Alfonso Espinosa de los Monteros. Dos generaciones distintas, representadas por Ricardo Noboa Bejarano y Juan Carlos Holguín, coinciden felizmente en un mismo fin: privilegiar la democracia ante el peligro de que termine de instalarse el narcotráfico. Punto BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Tenemos que ir a sufragar, porque en caso de que gane Luisa González, ¿qué espera nuestro país? ¿Qué vamos a hacer? ¿Pasará lo de Venezuela? El regreso del correísmo significará la destrucción del país, ya que volveremos al totalitarismo, volveremos a la impunidad y crecerán las mafias, el narcotráfico. Sombrío, es un futuro sombrío si es que retornan la falta de derechos humanos, la falta de libertad de expresión en el Ecuador, sería realmente nefasto. Que es el mismo partido que ha estado tantos años, que nos dejó desestabilizados con una constitución en la cual todo está amañado para que ellos sean los que gobiernen a perpetuidad. Nos transformaríamos en una dictadura y tendríamos muchas falencias los ciudadanos comunes en general, porque todo esto va en contra de la clase popular, porque no habría trabajo al acabar la dolarización, se quedaría mucha gente sin empleos. Eso queremos nosotros, que vayamos a que nuestro país vaya a la desgracia, vaya al derrumbe, no, compañero. Resistencia S. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso y les recuerdo que la señal de Macro Digital Televisión usted la puede ver a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV. Allí se conectan entre 12 y 15,000 usuarios a través de estas plataformas para ver nuestro programa. En España, en cambio, nos puede ver a través de Hispasat en el canal 21. Y Macro Digital Televisión se encuentra también en Cable Familia, Supercable Macará, Colorados Visión, Valle Visión Play, 11 Play y CNT Play aquí en el Ecuador.
Retomando el tema de la noche, veremos que Alfonso Espinosa de los Monteros, hoy con más de 80 años de edad y retirado de la televisión hace 3, luego de una trayectoria de 55 años, explicó en una entrevista reciente con Cristian del Alcázar en FM Mundo por qué por primera vez en la vida se pronuncia públicamente a favor de un candidato. Yo nunca me he pronunciado a favor de un candidato, pero ahora tengo que hacerlo a favor del candidato Noboa. ¿Por qué razón? Porque tenemos este enemigo gigante que es el narcotráfico y tenemos que pensar que el próximo gobierno tiene que continuar combatiendo al narcotráfico. Entonces preguntémonos, ¿qué posibilidades tiene la candidata de la revolución para hacer una alianza con Estados Unidos, por ejemplo? Nada. Yo creo que ninguna. Este momento, quien debe gobernar el país es quien tiene el apoyo internacional y eso le favorece a Noboa. Nuestro pueblo no es tonto, no es retrasado para no ver las cosas que están ocurriendo. Yo tengo la fe absoluta de que vamos a continuar en una nueva etapa, continuar, digo, ¿para qué? Para que todos estos males se vayan corrigiendo. Insisto, a partir del narcotráfico, que es la fuente de todos los males, el infierno mismo instaurado aquí en la tierra. Tan grave es la cosa que en el otoño de su vida, Alfonso Espinosa de los Monteros, como decía María Clara Triviño, el periodista con más credibilidad en la historia del Ecuador, no solo de la televisión, compromete su tranquilidad y yo diría que también su seguridad al asumir una posición tan patriótica y valiente. Pero esto me lleva a algo que tiene que ver con su estado etario y con el mío. Hay quienes han comenzado a convocar a los mayores de 65 años a que marquen la diferencia, porque el 65% no votó en la primera vuelta, siendo facultativo, y si se volcan en números mayores ahora, dada la experiencia, la vivencia, la madurez, las enseñanzas, lo vivido, podrían marcar la diferencia. ¿Confía usted en eso? Esta es una elección en la que nadie se puede quedar en casa. Me parece muy válido el llamamiento a todos los jubilados que a veces no van la primera vuelta porque el papel sirve X número de días. Entonces, ahora sí pueden sentirse más convocados, pero la convocatoria debe ser por la indiscutible necesidad, lo que ha dicho Alfonso, que lo ha dicho con mucha valentía, la indiscutible necesidad de preservar la democracia, la alternabilidad en el poder y la seguridad ciudadana. Tú acabas de poner hace un rato a Diosdado Cabello de Venezuela, a Luisa González diciendo exactamente lo mismo y acá a Alfonso Espinosa de los Monteros. El país debe creerle a Espinosa de los Monteros. Un joven de 16 a 18 años, ¿cómo debería reaccionar en cambio viniendo de otro joven de 42, aunque no se sienta tan bisoño? La cantidad de dinero que tiene el correísmo en redes sociales, en lo que se llama la programática de Google, Carlos, es algo nunca antes visto. Son campañas bajo la superficie. Esta campaña negativa que le han hecho al presidente Noboa a mí me ha sorprendido. Yo estoy en esa industria. Mi hijo mayor tiene 12 años y me decía el otro día que viendo un video en YouTube le salió 8 veces una campaña de Luisa González y contra el presidente Noboa. Pero esa sobresaturación no evidencia, primero, desesperación, segundo, que van desde luego atrás, y tercero, necesidad enorme de votos cuando en cambio les sobran fondos. Saben lo que hacen, cómo llegar a esas generaciones menores, y por eso, por primera vez desde que aparecieron las redes sociales, es el momento de conversar con los abuelos, con los padres, poder tener la experiencia de quienes han vivido esto. La voz de Alfonso Espinosa de los Monteros conmueve, porque a esta altura, sin necesidad de hacerlo, está advirtiendo lo que podemos vivir los siguientes 20 años. Yo le voy a contar una anécdota, Carlos, si me permite, rapidísima. Para el siguiente bloque. Año 2006. Para el siguiente bloque. Tenemos que hacer aquí una pausa. Bueno. No, gracias a los auspiciantes puedo invitarlos a ustedes. Comenzamos con la anécdota. María Clara.
Precisamente al regresar los comentarios finales de nuestros invitados centrales de la noche, el doctor Ricardo Noboa Bejarano y el ex canciller Juan Carlos Holguín. Dos generaciones distintas, representadas por Ricardo Noboa Bejarano y Juan Carlos Holguín, coinciden felizmente en un mismo fin: privilegiar la democracia ante el peligro de que termine de instalarse el narcotráfico. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador, será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Punto BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Nuestro primer complejo empresarial de bodegas y oficinas, denominado Arcus Victoria, con una ubicación inigualable, ha despertado el interés de muchas marcas que quieren estar en este gran desarrollo. Nosotros estamos en una ubicación estratégica. Como usted lo menciona, el futuro aeropuerto de Guayaquil está a menos de 4 kilómetros de donde nosotros estamos. Y aparte, la importancia de estar cerca de los puertos. Por eso es la visión de este proyecto. Hemos podido llegar a tener un diseño moderno y vanguardista en el cual hemos integrado las áreas de almacenamiento y oficinas de tal punto que tengamos un producto que satisfaga la necesidad de las empresas para utilizar su cadena de valor. Nuestro diseño no solo está buscando complementar las necesidades de las oficinas, sino también poder satisfacer a sus colaboradores. Y actualmente somos los abanderados del desarrollo de la nueva ciudad de Guayaquil. Los mayores de 65 años no están obligados a votar, su voto es facultativo. De los que fueron a votar en la primera vuelta, más de la mitad lo hicieron por Daniel Noboa. Pero por desgracia, el 60% de las personas que tienen más de 65 años no asistieron a las urnas. Eso significa de que ahí tenemos una enorme cantidad de votos para darle a nuestro presidente. Por eso les quiero pedir que hagamos causa común con ellos y que todos hagamos un plan para este domingo, para llevar a votar a nuestros padres, tíos, a las personas que tienen discapacidad, a las personas que no tienen cómo desplazarse, que no tienen cómo ir a su centro de votación, pero hagamos el esfuerzo de llevarlos a que voten, porque esos son los votos que necesita el Ecuador para salvar al país de la tragedia, de la desgracia. Una vez más, la sabiduría, las canas de aquellos que ya pasaron por todo. Pasaron por la sucretización y saben lo perverso que fue. Pasaron por terremotos, pasaron por guerras. Ahora una vez más les corresponde salvar al país. Y nosotros, que no vamos a estar en una mesa como era deseable, muchos nos preguntamos, ¿y cómo podemos ayudar el domingo? Miren, aquí está la forma de ayudar. Llevar a votar a los mayores de 65 años de edad y a los chicos que están entre 16 y 18 años. Esta es una forma de ayudar para que se consolide el triunfo del presidente Noboa y para que el país salga vencedor el domingo 13 de abril, para que nuestra bandera siga flameando con dignidad, porque los que amamos al Ecuador vamos a votar por Daniel Noboa y vamos a llevar a votar a aquellas personas que no pueden hacerlo por sus propios medios. Que viva el Ecuador. Vera a su manera, crítico e independiente.
Estamos de regreso y les recuerdo que nos encontramos en el canal 24/7. Eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Carlos. Nos quedamos con una anécdota pendiente que Juan Carlos Holguín iba a referir y de paso constituye su último aporte y reflexión. Es de una persona que usted conoció mucho y no quiero que lo califiquemos, sino el ejemplo que nos dio a un grupo de jóvenes en el año 2006. Decidió regresar a la política, porque decía, mientras tenga un corazón para sentir y una cabeza para pensar, lo que se viene con esta persona que le daba una intuición de falsedad, vale la pena volver a la lucha. Sixto Durán Ballén. Esas personas que advirtieron, porque han vivido las experiencias con muchos otros elementos que lo pudimos haber hecho los jóvenes, son los que son referencia ahora para entender lo que se viene. Así que, como dijo Ricardo, nadie se puede quedar en casa. Los que tengan voto facultativo de 16 años tienen que salir a votar. Los mayores de 65 años, a los que la sociedad, como dice el Papa Francisco, a veces los llama descartables, serán los que pongan presidente este día domingo. Y los migrantes. Me alegro que esté Isabel Díaz Ayuso aquí en el Ecuador, porque ella va a poder dar un mensaje a los jóvenes de lo que significa mantener y preservar la libertad. Ricardo, con su reflexión final, cerramos. Yo diría que la dictadura va a echar toda la carne al asador, porque sabe que si esta vez no gana las elecciones, es casi imposible que las vuelva a ganar en el futuro. Entonces, es probable que ocurran una serie de cosas, porque primero quieren regresar para quedarse para siempre, o al menos 50 años. Y segundo, si no lo logran, el país se habrá liberado de un yugo político muy importante. Y entonces, esta es casi que la última oportunidad de RC5. María Clara. Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestros invitados centrales y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Dos generaciones distintas, representadas por Ricardo Noboa Bejarano y Juan Carlos Holguín, coinciden felizmente en un mismo fin: privilegiar la democracia ante el peligro de que termine de instalarse el narcotráfico. Punto BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Cuando la ciudad llama, respondemos. Cuando todo se mueve, nos plantamos firmes. Y cuando algunos se entregan, nosotros vamos para adelante. Porque si Quito se duerme, el juego se acaba. Aquí estamos, como siempre, como nunca. Quito, aquí estoy. Vera a su manera, crítico e independiente. Ustedes conocen bien el rito final del programa instaurado aquí por María Clara Triviño, con que cerramos esta edición. Gracias, Carlos. Corresponden precisamente las preguntas para nuestros invitados centrales, recordándoles que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Las primeras preguntas son para el ex canciller Juan Carlos Holguín. Número 1. ¿Le parece extrema su posición al decir que la mayoría de los miembros de la Revolución Ciudadana son el narcotráfico, como usted aseveró en la radio, sí o no? No. La segunda, ¿teme usted que lo persigan por la línea crítica tan dura que ha asumido en sus declaraciones y sus artículos en Diario Expreso, sí o no? Sí. La tercera y última, ¿cree usted que Donald Trump asumirá una posición
tan dura como la que asumió con Venezuela si el socialismo del siglo XXI ganara en nuestro país, ¿sí o no? No. Muchísimas gracias. Ahora las preguntas para el doctor Ricardo Noboa. La primera, el hecho de que la señora González haya tenido casi un 44% de la votación en primera vuelta, ¿significa que un gran número de electores siguen con nostalgia del correísmo, sí o no? No. La segunda, ¿pueden los mayores de 65 años y de la tercera edad, como aquí en este programa, usted y Carlos Vera, marcar la diferencia si concurren a votar masivamente, tanto como se llama en esta segunda vuelta, sí o no? Sí. La tercera y última, la publicidad sobresaturada y sobresaturante de la Revolución Ciudadana es una señal de que le sobran fondos, pero que le faltan votos aún, ¿sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Carlos. Ricardo Noboa Bejarano y Juan Carlos Holguín, gracias por su excepcional contribución a la orientación del país en este programa. Ello vuelve innecesario mayor conclusión de mi parte, solo recordar un par de intervenciones o de citas emblemáticas de lo que ellos dijeron. Ricardo Noboa Bejarano dijo, esta es una elección en la cual nadie se puede quedar en casa. Y explico por qué. Y cuál es el llamado a los de la tercera edad como él y yo, que acaba de referir María Clara, mientras Juan Carlos Holguín hablaba de cuál es el llamado a aquellos que tienen facultad de votar, pero no están obligados a hacerlo, los jóvenes de 16 a 18 años. Y él resituaba el dilema que planteó Fernando Vicencio hace un par de años, aquí también, que era la patria o la mafia. Dijo Juan Carlos Holguín, es el narcotráfico o la democracia. Y a lo largo de este programa se ha explicado por qué. No solo se ha elucubrado sobre las razones. Reflexionen muy profundamente de esto. Ahora lo que tenemos que impedir es la caída al abismo para luego dar el salto del mismo por un puente que se llama reactivación económica y democracia plena hasta que se pueda dar lo que el Ecuador tanto anhela y hasta ahora tanto ha postergado: despegar, levantar, crecer, adelantarse sin retroceder para nada. Ese desafío se llama hoy impedir lo peor, sí, impedir lo peor, porque si solo aquello se hace, entonces podrá venir lo mejor. Si se dejan engañar con toda la parafernalia de la campaña, está claro que lo van a lamentar. Y felizmente, como aquí también se aconsejó, si no lo creen, hablen con sus abuelos, hablen con sus padres, hablen con sus mayores y aprendan de su sabiduría. María Clara. Mañana a las 22 horas trataremos aquí la propuesta de seguridad de la candidata Luisa González, que se basa en lo que ella denomina forjadores de paz en cada uno de los barrios dentro de las organizaciones que tiene la Revolución Ciudadana. Por ahora, gracias por su gentil compañía y que pasen buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal.